El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Susto nacional por dos sismos. Hubo ligeros daños que fueron superados. Mesetas en el Meta, epicentro de los temblores. CMI revela las denuncias precisas del general Salamanca sobre corrupción en élite de la policía. Ministro de Defensa hace llamado a generales a trabajar armónicamente. Empresarios acusados de lavar sobornos de Odebrecht, condenados apenas entre 4 y 6 años de prisión. Procuraduría pide revisar fallo y dice que penas son muy bajas. 60% de investigaciones contra congresistas son por corrupción. Partido de las FARC insiste en las 16 curules para las víctimas. Interviene Procuraduría. 1.630.000 venezolanos hay hoy en Colombia. 2 millones de viajeros aéreos desde hoy hasta el 7 de enero. Milagro de Navidad en Medellín. Niña de año y medio pasa la noche deambulando en la calle y su familia no se enteró. Mensaje de Navidad del presidente Duque. Pide pasar la página de las divisiones. Así celebra esta noche Navidad el mundo entero. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Particular mensaje de Navidad de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez a los mandatarios salientes. 2. ¿Dónde pasará Nochebuena el presidente Duque y dónde recibirá el Año Nuevo? 3. Ofertas para tenderos y microempresarios afectados por paros y manifestaciones. Primera ñapa. Mensaje de Navidad de la Iglesia a los colombianos y a los mandatarios que inician su periodo el próximo 1 de enero. Segunda ñapa. Un puño bofetada que le salió carísimo a un exalcalde. Tercera ñapa. 421 billones de pesos tendría que pagar el gobierno si prosperaran 418.000 demandas contra el Estado. Y mi ñapa de cierre. Absolutamente inaudita la cifra que revela la Contraloría sobre elefantes blancos en el país. 1, 2, 3 y las ñapas al final de la emisión. Buenas noches, bienvenidos a CMI Emisión Central. 2 fuertes sismos se presentaron hoy en horas de la tarde con epicentro en el Meta. Esto causó conmoción en gran parte del país. A pesar de la intensidad de los movimientos telúricos, no hubo heridos ni daños materiales relevantes. Gran susto en la capital y en varias zonas del país generaron 2 fuertes sismos registrados esta tarde. La directora técnica de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano le contó a CMI detalles de los 2 fuertes movimientos telúricos presentados en el municipio de Mesetas, en el departamento del Meta. Unos minutos después de las 2 de la tarde, se registra un sismo de magnitud 6.2. Ocurre en el borde oriental de la cordillera oriental, en la parte suroccidental del departamento del Meta. Esto es cerca de los municipios de Mesetas, Meta y de Lejanías Meta, superficial, y han ocurrido otros sismos, de los cuales el más importante por su magnitud de 5.7 ocurrió a las 2:17 de la tarde aproximadamente. A su vez explicó el por qué se presentaron estos sismos. Las cordilleras son una manifestación de que la corteza donde nosotros vivimos pues es dinámica. Hay sitios donde se acumula energía y digamos los bordes de las cordilleras son una forma de que se ha generado por esa liberación de esa energía. En la calle 127 con avenida 19 en el norte de Bogotá se presentó un voraz incendio que consumió vegetación presuntamente por un cortocircuito ocasionado por los temblores. Los conductores que pasaban por el lugar ayudaron a controlar las llamas con los extintores de los vehículos. Algunas clínicas y conjuntos residenciales fueron evacuados ante el caos que ocasionaron los constantes movimientos. Sí, se sintió duro. Durante una hora, la vía Bogotá-Villavicencio en el kilómetro 58 tuvo que ser cerrada ante el riesgo inminente por las réplicas. El puesto de mando unificado ordenó el cierre de la vía Villavicencio-Bogotá en el kilómetro 58, mientras observaban la estabilidad de la montaña, y luego se dio paso al tránsito vehicular para normalizarlo. Ante la salida masiva de viajeros por el sur de Bogotá y para prevenir alguna emergencia, las autoridades cerraron por al menos una hora el túnel Sumapaz en Melgar, Tolima.
La Aeronáutica Civil de Colombia realizó la inspección en pistas, torres e infraestructuras de aeropuertos con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros, por lo que el Dorado de Bogotá presentó retrasos por tiempo prudencial. El Servicio Geológico Colombiano no descartó que se puedan presentar nuevas réplicas durante la noche. Cuando ocurre un sismo, digamos, de esta magnitud, es normal que se presenten réplicas. Esperemos, y uno espera que sean de magnitudes menores y más pequeñas, pero tampoco se puede descartar una magnitud mayor. Históricamente en el país se han presentado dos sismos relevantes como los de hoy, uno en 1917 de escala 6,7 y uno en 1967 de escala 7. Los sismos que sacudieron a una gran parte del país sobre las 2 de la tarde tuvieron como epicentro el municipio de Mesetas en el Meta. El sismo de 6.2 grados en la escala de Richter se presentó entre los municipios de Mesetas y Lejanías en el departamento del Meta. Tenemos como resultado 2 transformadores con las redes eléctricas que colapsaron. La electrificadora del Meta, como medida preventiva, quitó la energía para poder tomar carta en el asunto y poder restablecer en forma rápida y oportuna el servicio de energía. Luego de un barrido realizado por los organismos de socorro, se pudo determinar que no se presentaron pérdidas humanas. Las instalaciones de la policía de Mesetas presentan algunos agrietamientos leves en sus paredes. El temblor también se sintió en el municipio de Guayabetal, Cundinamarca. Los organismos de socorro se encuentran en alerta ante posibles réplicas. Y CMI tuvo acceso a un documento escrito por el inspector de la Policía Nacional, general William Salamanca, a quien el director de la institución pretendía enviar a vacaciones durante más de un año. En el memorial enviado a los entes de control se describen 5 grandes casos de corrupción descubiertos por la inspección. El documento contiene información de investigaciones a oficiales de la policía por desvíos de recursos y favorecimiento a contratistas. Según el texto, estos hechos no habrían sido investigados antes. Complejo de viviendas en el Centro Nacional de Operaciones en San Luis, Tolima. Se trata de una inversión de 117.000 millones de pesos para la construcción de 111 casas fiscales. Según el reporte, el hoy director de la policía, cuando se desempeñaba como inspector, actuó frente a ese caso, estando impedido. Esa investigación fue instruida con mérito de archivo hasta enero de 2019, cuando el general Jorge Luis Vargas se negó a archivarla. Según el documento radicado en la Procuraduría, el general Ateortúa ordenó recibir a satisfacción, pese a que la obra registraba graves fallas de infraestructura. Las casas no tenían alcantarillado, energía ni gas. Contrato para compra de vehículos y repuestos de la DIRAP. Según el reporte de la inspección, 3 oficiales que trabajaban en la dirección de la Policía Nacional se retiraron y empezaron a trabajar para 2 importantes proveedores de la institución. Los recién retirados establecieron contacto con sus sucesores. Para direccionar los estudios de conveniencia y oportunidad en favor de las empresas en mención, 7M Group y COP, para la adquisición de vehículos. Funcionarios de la policía admitieron estos hechos en una prueba de polígrafo. Pasajes de la Dirección de Talento Humano. Se evidenció sobrefacturación de tiquetes internacionales y nacionales que implican un detrimento patrimonial superior a los 2.200 millones de pesos. Escuela Francisco de Paula Santander en Tabio, Cundinamarca. Según el reporte de la inspección de la policía a la Procuraduría, el general Óscar Ateortúa, cuando fue inspector en 2018, no le dio el trámite adecuado a la investigación ordenada por el entonces director general Jorge Nieto sobre posibles irregularidades en el intento de construcción de una sede de la Escuela de Cadetes en Tabio, Cundinamarca. Horas de vuelo. La inspección investiga la acumulación irregular de horas de vuelo que benefició a 168 pilotos de la policía. Se reportan horas de vuelo no efectuadas para acceder a una prima mensual que oscila entre los 300.000 y 1.200.000 pesos. El presunto desfalco en aviación se calcula en miles de millones de pesos. Los hallazgos del inspector de la Policía Nacional también incluyen casos de supuesta complicidad con el narcotráfico que no se habían constituido como investigaciones formales o su avance era mínimo. En su informe, el general Salamanca asegura que no encontró avances en la investigación por el vuelo conocido como Narcojet, que llevó 500 kilos de cocaína desde Bogotá hasta Londres. El subintendente Ortiz admitió que no revisó el avión y sin embargo le puso los sellos de aprobación. El policía continúa en su labor de inspector portuario. En el mismo aeropuerto del Dorado, un patrullero de apellido Rojas es investigado como supuesto enlace del cartel de Sinaloa para el envío de cocaína. Una situación similar ocurre en el aeropuerto de Santa Marta, donde investigan a un intendente que ocupa el mismo cargo desde hace 10 años y según la inspección habría engañado al polígrafo.
La inspección también investiga a policías del aeropuerto de Río Negro, Antioquia, y del puerto de Urabá por casos relacionados con narcotráfico. Y por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, respaldó las investigaciones adelantadas por el director de la policía y le pidió a los generales trabajar armónicamente. El ministro Carlos Holmes Trujillo llamó a todos los generales de la policía a trabajar de manera armónica y superar diferencias como las que quedaron en evidencia entre el director y el inspector. Colombia, los colombianos necesitan una policía fuerte, dedicada a trabajar de manera integrada y armónica en favor de la seguridad de los colombianos, y necesita una policía cuya legitimidad nazca de la transparencia de sus acciones. También expresó su respaldo a las investigaciones que adelanta la inspección por múltiples casos donde supuestamente habría corrupción. Lo que hay que hacer es avanzar en esas investigaciones, por eso se le ha solicitado al director de la policía que pida las investigaciones en todas las instancias correspondientes del Estado. El ministro confirmó la información anticipada por CMI sobre el reintegro del general William Salamanca a su cargo como inspector. Después de 24 horas, Medicina Legal hizo entrega de los cuerpos sin vida de los esposos Rodrigo Monsalve y Natalia Jiménez, asesinados en la vereda Perico Aguao cuando se disponían a pasar su luna de miel. Los cuerpos fueron trasladados a una funeraria de la ciudad y de ahí fueron remitidos a Bogotá para los actos fúnebres. Toda la solidaridad con su familia. La Procuraduría cuestionó los acuerdos alcanzados por la Fiscalía y por 3 empresarios señalados de lavar el dinero de los sobornos de Odebrecht, dado que pagarían penas de entre 4 y 6 años de cárcel. En 2 documentos conocidos por este noticiero, la Fiscalía deja constancia de cuál es la negociación a la que se llegó con los empresarios señalados de lavar el dinero de la multinacional Odebrecht, que habría sido destinado para sobornos a funcionarios de entidades públicas y senadores. De acuerdo con el documento, el empresario Gabriel Dumar pagará 4 años de prisión, Federico Gaviria 6 años de cárcel y Gustavo Torres 4 años de prisión a cambio de aceptar cargos. La Fiscalía dice que con transacciones ficticias y empresas fachada se dio apariencia de legalidad a dineros de la multinacional. Los dineros pactados se pagaron a los servidores públicos que participaron de la gestión a través de empresas nacionales y extranjeras mediante contratos ficticios o simulados. La Procuraduría cuestionó los acuerdos dado que la entidad considera que se tiene que revisar el monto de las penas. No obstante, para los abogados de los acusados, los acuerdos tienen que ser avalados por un juez dado que están ajustados a la ley. La Fiscalía junto con la defensa presentó ante un juez especializado de Bogotá un preacuerdo que consiste una pena de 54 meses de prisión y la devolución de 218 millones de pesos, de los cuales ya el doctor Gabriel Dumar Lora devolvió más del 50%. La Fiscalía señala que los empresarios además aportaron información sobre cómo se entregaron los sobornos en el país. Contactaron en la ciudad de Medellín al señor Otto Bula con la finalidad de que éste les ayudara a buscar apoyos parlamentarios dirigidos a lograr los intereses de la firma Odebrecht en Colombia. Ya el doctor Gabriel Dumar entregó información relevante a la Fiscalía en el marco del principio de oportunidad. En enero, un juez especializado de Bogotá definirá si avala el acuerdo. Un informe reveló que el 60% de todas las investigaciones que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra congresistas son por delitos contra la administración pública, es decir, corrupción. La Sala de Instrucción, que comenzó a funcionar el año pasado, tiene en su poder 1.299 investigaciones por delitos como contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, prevaricato y cohecho. Yo diría que un porcentaje de un 50-60% son delitos contra la administración pública de los que nosotros en este momento tenemos bajo nuestro conocimiento. Los delitos de injuria y calumnia contra parlamentarios también han aumentado. Estamos evaluando muy bien la situación en el sentido de que no todo lo que se dice podría ser injurioso o calumnioso, pero también muchas cosas que se dicen podrían rayar en la comisión de algún comportamiento delictivo. Actualmente se adelantan 14 investigaciones formales contra congresistas que podrían terminar en llamados a juicio. 6 que se encuentran en calificación, es decir, que están a puertas o bien de una preclusión de la investigación o bien de una acusación. 7 procesos en los cuales la Sala Especial de Instrucción ha resuelto situación jurídica. Se han proferido 8 resoluciones de acusación. El año entrante la Sala de Instrucción tendrá que resolver procesos complejos como el del senador Álvaro Uribe y tiene en sus manos las investigaciones que involucran a congresistas por casos como los de Odebrecht y el cartel de la hemofilia.
El partido FARC, a través de uno de sus voceros en la Cámara de Representantes, Sergio Marín, insistió en las 16 curules para las víctimas del conflicto armado. El presidente del Congreso, Lidio García, estudia un pedido de la Procuraduría General en ese mismo sentido. El representante de la Cámara por el partido FARC, Sergio Marín, aseguró que tanto el Congreso como el presidente Iván Duque deben cumplir el acuerdo de paz, que incluye las 16 curules para las víctimas. En el caso de la implementación del acuerdo, le tratan de esquilmar a las víctimas del conflicto algo que ya fue conquistado, que ya fue aprobado y que lo único que le queda al presidente Duque es firmar. Para el congresista, el gobierno no debe insistir en un proyecto de ley que le quite curules ya existentes a los partidos en la Cámara, como lo anunció la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Y no que continúen lanzando bombas de humo para tratar de distraer la atención y de alguna manera cambiar el sentido, el eje del debate. El presidente del Congreso, Lidio García, estudia la posibilidad de revivir la ley que, según varios sectores, fue aprobada en el Congreso, que le entrega 16 curules a las víctimas en 2017, pero que no fue enviada a sanción presidencial. Esta misma petición es liderada por la propia Procuraduría General de la Nación. Migración Colombia confirmó que a la fecha están en el país 1.630.000 venezolanos. De ellos, 911.000 están irregulares, es decir, no cuentan con un permiso para trabajar. La ciudad que tiene la mayor tasa de venezolanos es Bogotá. El director de Migración Colombia, Cristian Kruger, aseguró que en el país hay 1.630.000 venezolanos. De ellos, 911.714 son irregulares, es decir, no cuentan con un permiso de permanencia o licencia para trabajar. Las ciudades con mayor número de venezolanos son Bogotá, con 227.635, Norte de Santander, 183.215, Atlántico, 156.346, Guajira, 155.689 y Antioquia, con 136.829. Tenemos más de 500.000 colombianos retornados y en esta época, en las épocas decembrinas, generalmente hay mucho venezolano que va hacia Venezuela, precisamente a visitar a las personas que están allá. A muchos de ellos les dieran recursos, les dieran remesas para que puedan subsistir en ese país. El director de Migración reiteró el llamado a la no discriminación frente a la población venezolana que se encuentra en Colombia. El Gaula del Ejército rescató en Boyacá a un joven que había sido secuestrado en Zipaquirá, Cundinamarca. Edison Tocua, miembro de una familia de comerciantes, fue rescatado después de 22 días de secuestro a manos de una banda de delincuentes comunes que se hizo pasar como guerrilleros del ELN. En el operativo fueron capturados 2 secuestradores. La superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, reportó un dramático aumento de las quejas por la prestación del servicio aéreo. De acuerdo con el informe de la Superintendencia de Transporte, las quejas de los usuarios aéreos del país se han incrementado más del 1000% por irregularidades en la prestación del servicio de las aerolíneas. Mientras en mayo las quejas eran de 42, a la fecha alcanzan hasta 615. Desde la entrada en vigencia del Plan Nacional de Desarrollo, los procesos ascienden a 3.643 quejas, de las cuales 2.285 ya están en investigación. La cifra es diciente, es bastante enorme en la medida en que los usuarios han querido manifestar cuáles son sus peticiones y sus inquietudes al respecto. Las quejas se presentan en su mayoría por temas de reembolso, demoras, pérdida y cancelación del vuelo, además de inconveniente con el equipaje, cambios de itinerario y cobros adicionales. Por incumplimiento en los horarios, por tardanza en ellos, por pérdidas o por daños en los equipajes. A partir de la fecha funcionará en los aeropuertos puestos de control, donde los usuarios podrán presentar sus quejas de forma más ágil. La Aeronáutica Civil calcula que habrá una movilización de 2 millones de pasajeros aéreos para la temporada de fin de año. La Aeronáutica Civil puso en marcha el Plan Navidad, que busca garantizar la movilidad de los usuarios del transporte aéreo del país, además mantener el 100% de la operación en los diferentes aeropuertos del territorio nacional. Se espera una movilización de pasajeros de 2,5 millones para la temporada de fin de año, que comprende desde el 20 de diciembre hasta el 7 de enero de 2020. Se concluirá el 2019 con un tráfico de pasajeros de 41 millones de usuarios. Al mes de noviembre ya supera los 37 millones de pasajeros. Vamos a finalizar el año 2019 con más de 41 millones de pasajeros. Esto es una cifra récord, es una cifra histórica. La recomendación es llegar con anticipación para vuelos nacionales de 2 horas e internacionales de 3 horas. Lleguen seguros y felices a disfrutar esta Navidad, las fiestas de fin de año con sus familias, con sus seres queridos.
se instaló el puesto de mando unificado con el fin de tener un monitoreo permanente de las operaciones y las condiciones meteorológicas. Y a pocas horas de la Navidad se registra una gran afluencia de viajeros terrestres por todo el país. En las taquillas de la terminal de transporte del norte de Medellín comienzan a escasear los tiquetes a Cúcuta y Bucaramanga. Viajeros madrugaron en busca de pasajes para hoy, pero deben aguantar varias horas en las salas esperando a conseguirlos. Desde el domingo estoy durmiendo acá. Son más de 55.000 personas las que han viajado a los Santanderes, especialmente venezolanos que buscan ir a la frontera y llegar a su país. Durante temporada alta, en promedio, se han movilizado diariamente más de 40.000 personas desde la terminal de transporte de Cali. El destino más vendido es Cúcuta. Otros de los destinos más frecuentes en esta temporada son Calima, Buenaventura y el eje cafetero. Un comportamiento inusual de pasajeros ha tenido este año la terminal metropolitana de transportes de Barranquilla. Contrario a otras navidades, ha sido baja la afluencia de pasajeros a las diferentes empresas de transporte interdepartamental. En el movimiento de pasajeros, Bogotá, Santa Marta y Cartagena han sido los destinos más solicitados, unos 40.000 pasajeros, pero se estima no se cumplirá esta meta. Una menor de edad de tan solo 18 meses de nacida fue recuperada por la policía tras permanecer perdida durante toda la noche cuando salió de su casa sin que nadie se percatara. Al salir de su casa sin que sus padres se percataran, una bebé de 18 meses de nacida desapareció. La familia estuvo angustiada porque no encontraba a la menor. Paralelamente hicimos un trabajo de difusión con permiso de la familia de la fotografía en todos nuestros policías de vigilancia por cuadrantes. Es así que durante toda la noche la consigna permanente en la búsqueda de esta menor. El hecho ocurrió en el barrio Aranjuez, oriente de Medellín. Una transeúnte halló a la niña y preguntó en las casas vecinas, pero nadie supo dónde vivía. Fuimos informados esta mañana a través de nuestro policía por cuadrante de una señora que llega a su trabajo, le informa a su jefe que anoche, mientras se encontraba con su familia, viendo los alumbrados, vio a una menor en condiciones de abandono en la calle. Es así que decide llevársela para su casa, amanece, llega a su trabajo y le informa a la jefe sobre estos hechos. La bebé ya está con su familia. Las autoridades solicitaron supervisión y precaución con los menores de edad. El presidente Iván Duque y su familia enviaron un mensaje de Navidad a todos los colombianos. Pidieron dejar atrás las divisiones y trabajar unidos por los grandes objetivos del país, como la justicia, la igualdad y el progreso para todos. Acompañado por su esposa María Juliana Ruiz y sus 3 hijos, el presidente Iván Duque les deseó feliz Navidad a todos los colombianos y los invitó a pasar la página de las divisiones para sacar adelante al país. Que se acaben las injusticias que vienen de décadas atrás, que podamos pasar las páginas de las divisiones entre nosotros y nos podamos concentrar en construir un futuro en el que todos podamos alcanzar nuestras metas. Tengamos presentes las expresiones de agradecimiento y solidaridad para dejarlas impresas en la familia, en los amigos y en los desconocidos. El primer mandatario también pidió colocarse en los zapatos del otro para conocer sus objetivos y necesidades. A que nos pongamos en los zapatos del otro. Si logramos pensar en el otro, escuchar su historia y entender su argumento, partiremos de la mejor base para que entre todos sigamos construyendo mejores hogares y un mejor país. Finalmente, el jefe de Estado le envió un mensaje especial a la fuerza pública, a quienes felicitó por su sacrificio y entrega en favor de la seguridad de todos los colombianos. ¡Feliz Navidad! El demandante de Uber anunció que habrá acciones legales contra otras aplicaciones que prestan servicio de transporte. Pese a la decisión de un juez de la Delegatura Jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenó a Uber Colombia suspender de su plataforma el servicio de transporte, esta sigue operando. La compañía apeló la decisión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, lo que en principio no impide a la plataforma seguir en línea. Sin embargo, para Cotech S.A., demandante en el proceso, la situación es diferente y la aplicación de transporte debe ser suspendida de forma inmediata. Sin importar que ellos hayan apelado, porque en la forma en la que fue concedido el recurso de apelación, que es efecto devolutivo, se entiende que la sentencia y los efectos son de inmediato cumplimiento. Cotech S.A. prepara varias demandas contra otras aplicaciones. Iniciar el proceso contra diferentes plataformas
llámense Didi, Cabify, Bit, entre otras. La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de una carta, notificó a las empresas de telefonía móvil para que suspendan la transmisión del servicio público de transporte que promueve Uber. Desconectar la plataforma de los servicios de telecomunicaciones. Uber insiste en que la medida viola el debido proceso. El coordinador de precios de Corabastos, Pedro Triviño, reportó estabilidad en los precios de los alimentos. De acuerdo con el reporte de la Central de Abastos de Bogotá, la capital del país, han ingresado más de 11.000 toneladas de alimentos. Con ello se garantiza el abastecimiento y la estabilidad en los precios. Podemos decir que de las 11.000 toneladas hacia otras regiones del país pueden estar saliendo unas 2.500, 3.000 toneladas de productos, porque el desplazamiento hoy es grande por la oferta y por la fiesta navideña. Aquí hay estabilidad en los precios, hay una muy buena oferta, por ejemplo, de papa criolla, de papa común, arveja verde, mazorca. El ajiaco está asegurado para esta noche, lo mismo que los tamales. Todos los productos de temporada, pues la oferta es alta. Se espera mantener el volumen de alimentos para la temporada de fin de año. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,09% a 1.666 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 2,19% a 374 pesos. La acción del Grupo Argos fue la que más cayó, con una pérdida de 2,86% a 18.340 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 5.000 millones de pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el próximo jueves, será de 3.305 pesos con 84 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio entre 1.240 pesos y la venden entre 1.280 pesos. Un euro cuesta 3.656 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 29 centavos. El azúcar se transó en 13,38 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 13 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $67 con 20 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.320 pesos. En nuestro país faltan algunas horas para celebrar la Navidad, pero como es natural en diferentes partes del mundo, la Nochebuena ya llegó y por eso queremos compartir con ustedes las maravillosas imágenes que muestran las costumbres de cada país para celebrar esta fecha. Las conmemoraciones empezaron en todo el planeta. Los primeros lugares en decir Feliz Navidad fueron Nueva Zelanda y Australia, donde los fuegos artificiales fueron los protagonistas en los festejos de Nochebuena. El siguiente país en sumarse a las fiestas navideñas fue Beijing, en China, donde cientos de católicos celebraron una Eucaristía acompañados de música, regalos y luces. Más tarde, peregrinos alrededor de todo el mundo se reunieron en Belén, donde gigantescas líneas de personas pasaron por la estrecha entrada de piedra de la Iglesia de la Natividad para visitar la gruta donde los fieles cristianos afirman que Jesús nació. Luego en Europa, mientras Santa premiaba con regalos a los buenos niños en países como España, Francia e Italia, Krampus castigaba a los traviesos en el folclore navideño de Europa Central, especialmente en las calles de Austria, República Checa y Eslovenia. Al menos 17 heridos dejó una estampida humana en una repartición de regalos en Sídney, Australia. En Sídney, Australia, la Navidad estuvo marcada por una lluvia de regalos que provocó una estampida humana que dejó varios heridos. El evento tuvo lugar en un reconocido centro comercial de la ciudad, a donde cientos de personas llegaron para atrapar decenas de obsequios que se encontraban al interior de varios globos que poco a poco fueron cayendo sobre la multitud que allí se encontraba. En medio de la euforia, los asistentes derribaron una de las vallas que protegía la zona, lo que provocó que las personas cayeran unas encima de otras. It was mayhem. All I know was that people were getting crushed and it was really bad because there were people injured. Horas antes, el centro comercial había organizado una maratón de compras navideñas que tuvo una duración de 33 horas. El primer ministro británico Boris Johnson ofreció su discurso navideño en el que pidió mayor unidad entre los británicos y extendió su solidaridad a aquellas personas que son víctimas de persecución debido a su religión. Whatever has gone before, we can take an opportunity to celebrate all that is good in the world
and to spend time with our friends and family. Con estas Christmas Day palabras, is el primer ministro británico Boris Johnson ofreció su discurso de Navidad, que se centró en el llamado a la unidad, a no discutir y a celebrar las fiestas en paz. En su mensaje, el líder conservador también expresó su solidaridad con aquellas personas que actualmente son perseguidos por su religión en cualquier parte del mundo. We stand with Christians everywhere in solidarity and will defend your right to practice your faith. Sin embargo, en el marco de la celebración de Nochebuena, Johnson no dudó en enviarle un mensaje al Partido Laborista, en el que le reitera que esta fecha es la indicada para escuchar y reflexionar sobre los puntos en los que difieren. La Catedral de Notre Dame no celebrará la misa de Navidad por primera vez en más de 200 años. Por primera vez en 216 años, en París, Francia, la icónica Catedral de Notre Dame no abrirá sus puertas para celebrar la tradicional misa de Navidad a la que asisten cientos de fieles cada año. Las autoridades explicaron que la decisión responde a la tragedia que golpeó a la joya del arte gótico el pasado mes de abril, cuando un voraz incendio consumió gran parte de su estructura y convirtió todo en cenizas, por lo que decenas de trabajadores continúan a la fecha trabajando en su reconstrucción. I think it's incredibly sad that they won't be able to celebrate Mass, especially because it's such a revered monument for Catholics like Notre Dame. I think it's terribly sad that they won't be able to have Mass here. Con la lamentable noticia, la Eucaristía de Nochebuena se celebró en una iglesia al frente del Museo del Louvre. Travis Kalanick, cofundador y exdirector ejecutivo de Uber, anunció su salida de la compañía con el propósito de dedicarse a sus proyectos y negocios personales. Esta noticia de Kalanick se conoce un día después de que el presidente ejecutivo del fabricante de aviones Boeing, Dennis Muilenburg, fuera retirado de su cargo tras los numerosos problemas con el avión 737 MAX. Ahora el empresario David Calhoun será quien asumirá el cargo a partir del próximo año. En una entrevista exclusiva con la agencia AFP, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó una convocatoria que se llevaría a cabo en enero con el fin de lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales del próximo año. Durante la entrevista, Morales criticó una vez más el gobierno interino de Yanín Áñez y condenó el ingreso de Bolivia al Grupo de Lima por considerarlo un regreso al pasado. Morales se encuentra en Buenos Aires en calidad de refugiado. Esta semana veremos el último eclipse anular del Sol de la década, el gran evento astronómico que tendrá lugar el jueves 26 de diciembre ocurre cuando la Luna tapa al Sol. Ahora, lo de veremos es un decir porque solo se podrá ver el borde del astro formado por un gran anillo. Según los científicos, este fenómeno durará aproximadamente 5 horas y media y solo lo podrán apreciar desde algunos países de Asia y África. Canal 1 y el Banco de Alimentos de Bogotá se unen para entregar 30.000 mercados a las familias que más lo necesitan. Haga su donación en Nuestros secretos de hoy. 1. A través de una carta, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le recordó a gobernadores y alcaldes que entregarán sus cargos el próximo 31 de diciembre que existe una prohibición legal para no dejar contratos amarrados para el próximo año. La carta fue enviada a los 32 gobernadores y a los 1.101 alcaldes del país en el marco de la Gran Alianza contra la Corrupción. Tolerancia cero con los corruptos, que lidera el gobierno. En el documento, la alta funcionaria recomienda buscar un mecanismo alterno que permita cumplir la función a cargo o prestar el respectivo servicio público, garantizando que no se van a comprometer las vigencias futuras del ente territorial y que la nueva administración pueda contar con recursos. La vicepresidenta Ramírez le pidió a la nueva secretaria de Transparencia, Beatriz Londoño Patiño, hacer seguimiento a esta tarea. 2.
El presidente Iván Duque pasará la Nochebuena y el Año Nuevo en Cartagena, en compañía de su esposa, sus hijos y el círculo más cercano de familiares. Desde la casa de huéspedes, el primer mandatario coordinó hoy todo el día al equipo económico con el que está estudiando el reajuste del salario mínimo. El jueves retornará a Bogotá y mantendrá agenda de gobierno porque está revisando minuciosamente la reforma tributaria que fue aprobada la semana pasada en el Congreso. De esa ley dependen los primeros decretos económicos de su gobierno en la primera semana del año entrante. El mandatario volverá a Bogotá el jueves y aquí permanecerá hasta el lunes 30 de diciembre. Ese día regresará a Cartagena para recibir el año 2020 con sus allegados. El presidente Duque reanudará su agenda de gobierno el 2 de enero. 3. Corabastos, la mayor central de alimentos del país, lanzó el llamado ofertón navideño. Busca entregarles a los tenderos, microempresarios y público en general buenos precios para tratar de recuperar las millonarias pérdidas por culpa de los paros y las manifestaciones en la capital del país. Y es que las pequeñas tiendas de barrio y los microempresarios tuvieron que cerrar durante varios días sus negocios por las manifestaciones que en varias ocasiones terminaron en hechos vandálicos que generaron la pérdida de los alimentos perecederos. Frutas, legumbres y otros alimentos y anchetas, entre otros productos, tendrán descuento de hasta el 60%, dice el gerente general de Corabastos, Mauricio Parra. A esto se sumarán los alimentos que por la época de Navidad presentan buenos precios, como el plátano. Según Fenalco Bogotá, las pérdidas en todo el comercio en general representaron durante los días de paro cerca de 650.000 millones de pesos. El ofertón navideño de Corabastos es una iniciativa de los 7.000 comerciantes que diariamente ingresan 12.000 toneladas de alimentos a Bogotá. Primera ñapa. El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Monseñor Óscar Urbina Ortega, centró su mensaje de Navidad en la reconciliación y la paz, que se ha visto afectada por la polarización, los paros y las manifestaciones populares. En esta Navidad y con motivo del inicio de un nuevo año, me uno a los sentimientos de todos los colombianos que están dispuestos a abrir su corazón a la reconciliación y a la paz, a pedir y ofrecer perdón, a crear una cultura del encuentro, superando viejos odios y enemistades para avanzar juntos por caminos de verdad, justicia, solidaridad y fraternidad. Monseñor Urbina, también arzobispo de Villavicencio, manifestó que el camino de la paz que ofrece el nacimiento de Cristo implica reconocer que en Dios somos una sola familia. El prelado concluyó su mensaje animando a los gobernantes locales recién elegidos a promover en sus regiones modelos de desarrollo integral, solidario y sostenible y nuevas economías incluyentes que propicien el progreso del país. Segunda ñapa. La Procuraduría inhabilitó para ejercer cargos públicos por 8 meses al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por agredir al concejal John Jairo Claro. Como el exmandatario renunció a su cargo en septiembre de este año, la sanción será ejecutada con una multa de 124 millones de pesos, valor que representa el salario que él recibió durante 8 meses. La agresión se presentó en noviembre de 2018 en el despacho del entonces alcalde. El concejal Claro, quien grabó toda la reunión, acusó al mandatario de varios hechos de corrupción, a lo cual Hernández le contestó diciendo que eso era falso y lo abofeteó. Su explosión de ira y el golpe fueron considerados por la Procuraduría como falta grave. Tercera ñapa. La Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a cargo del excomisionado de paz Camilo Gómez, reveló la astronómica cifra. Las demandas internacionales contra la nación suman 18,2 billones de pesos. Ahí están todos los litigios que han presentado multinacionales como Glencore, América Móvil y Naturgy, lo que antes era Gas Natural Fenosa.
Además, cursan 958 casos en el sistema interamericano por violaciones a derechos humanos. En Colombia, las entidades más demandadas son Colpensiones con 136.000 procesos, el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio con 89.000 demandas, la Fiscalía General de la Nación con 26.000 procesos y el Ministerio de Defensa con 25.000. También se han presentado 500.000 tutelas, pero lo más insólito de eso es que la mayoría son contra las entidades del Estado porque no responden a tiempo los derechos de petición, lo que es inconcebible. Tamaño trabajo el que tiene la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para el próximo año. Santa María. Y Miñapa de cierre. Cifras astronómicas alcanzan los elefantes blancos del país que el noticiero CMI denuncia todos los lunes. La Contraloría realizó un estudio detallado y sus resultados son aterradores. Se han descubierto 1.103 elefantes blancos y el valor perdido se calcula en 637.000 millones de pesos. La Contraloría denunció los 20 top de elefantes blancos. Por su extensión publicamos 10. 1. Distrito de Riego, Triángulo del Sur del Tolima, Collaima, Natagaima, Purificación. Presupuesto, 600.000 millones. 2. Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad de San Andrés y Providencia, 64.000 millones. 3. Corredor Ecológico Córdoba-La Guajira en la cuenca del río Sinú, 51.000 millones. 4. Acueductos de Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido en Córdoba, 43.000 millones. 5. Centro de Energía Renovable en Puerto Carreño, 32.000 millones. 6. Soluciones energéticas para Puerto Nariño en Amazonas, 29.000 millones. 7. Construcción de 810 viviendas para desplazados en San Vicente del Caguán, zona norte del Caquetá, 26.000 millones. 8. Restauración del Teatro Santa Marta, 25.000 millones. 9. Tramo 2, vía Gramalote, Puente El Salado en Gramalote, 21.000 millones. 10. Construcción de laguna en Riohacha, 20.000 millones. No. Son 10. Y la lista es de 1.193 elefantes. Y nosotros pensando solo en Navidad. ¡Qué horror de horrores! Bueno, no más noticias de ladrones. Ahora hablemos del Papá Noel que está a punto de llegar. Les deseo a todos una feliz Navidad. Pasen rico. Un beso. Chao.